vamos a ver hoy por qué es impopular servir, ya que estuvimos analizando los distintos términos que se usan en las iglesias como servicio. Vimos la palabra diácono, la palabra dulos y la palabra liturgos. Ahora, ¿por qué es impopular servir en estos tiempos? El servicio tal como lo presenta la Biblia es algo radicalmente opuesto a los valores del mundo. Radicalmente. Por eso si no tenemos nuestra mente en lo que su palabra enseña, en lo que el Señor quiere que nosotros seamos acá en la tierra, nunca vamos a entender lo que es el servicio, ya que es radicalmente opuesto a los valores de este mundo. Y el mundo sí nos ofrece una esfera en la cual podemos desarrollar los intereses, pero intereses egoístas. Un lugar para quizás el placer, para la satisfacción de los 5 sentidos. También el mundo puede ofrecer la oportunidad de poder adquirir cosas materiales que muchas veces nos resultan tan atractivas, ¿verdad? Nos resultan necesarias, podríamos decir, muchas de ellas. Pueden ser automóviles, algunos pueden tener 2 o 3 automóviles, ropa, un vestuario bastante completo para poder ir variando la ropa y otros artículos de consumo. El mundo también nos puede ofrecer desarrollar nuestra autoridad personal. Y creo que es por lo que la mayoría de las personas bregan acá en la tierra. Tener autoridad personal, la oportunidad de poder llegar a ser alguien acá en la tierra, porque a nadie le gusta pasar desapercibido, que nadie nos tenga en cuenta, que nadie sepa quiénes somos. Siempre queremos estudiar para ser alguien. Queremos estudiar para poder tener un trabajo digno. Y es así, eso es lo que el mundo nos ofrece. El príncipe de este mundo, que es Satanás mismo, a quien también se le llama el príncipe de la potestad del aire, y el aire es esa esfera en la cual viven los habitantes del mundo, y constituye también el asiento de su autoridad, de la autoridad de Satanás, el aire, la potestad, esa donde está Satanás sentado, el príncipe o gobernante de los que están siguiendo la corriente de este mundo, como dice Efesios 2, versículo 2. Ahora, el servicio cristiano es lo opuesto a los valores del sistema del mundo. Si alguien o alguna persona ama al mundo, el amor del Padre no está en él, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. O sea que los dos amores mencionados en ese versículo son opuestos. O sea, el amor al mundo es el deseo fuerte, ese deseo vehemente de tener todo lo que el mundo ofrece. O sea, el placer personal, las posiciones materiales que dijimos recién y la autoexaltación. Esas cosas se describen en el pasaje de referencia como los deseos de la carne, también como los deseos de los ojos y como la vanagloria de la vida. Eso se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ahora, el creyente que ama a Dios debe despreciar ese falso sistema de valores, porque es un sistema falso, ya que recordemos que el rey Salomón dijo que todo es vanidad de vanidad. Por lo tanto, si nosotros no entendemos que la vanidad es algo pasajero, no vamos a entender nunca que las cosas pasajeras son las que el diablo ofrece. Porque nuestro Dios, Jesucristo, nos dio algo que el mundo no nos puede dar y que es algo eterno. Y es la salvación de nuestras almas. Eso sí eterno. Eso nadie nos puede robar. El Señor dice que cuando estamos en sus manos, nadie nos va a arrebatar, porque estamos bajo la cubierta de nuestro Señor. Estamos bajo la cubierta de su sangre y de su Santo Espíritu. Eso es eterno. Y todo lo que el Señor nos ofrece en el más allá
después de esta vida, después que pasemos, ya sea por muerte o por el arrebatamiento a la otra vida, el Señor nos ofrece una vida que es eterna por los siglos de los siglos. Contrario a lo que el mundo nos ofrece, y de ahí es que tenemos que entender la diferencia entre lo que es vanidad. Vanidad es todo lo que se deshace, lo que termina, lo que desaparece en algún momento. Por eso hay algunas mujeres que buscan ponerse cosas en su rostro o en su cuerpo porque son vanidades, porque saben que el cuerpo se va deteriorando. Y se ponen hoy una cosa y mañana se hacen otra cosa, pero no saben que los años los mismos llegan y la muerte lo mismo llega. Por eso vemos a veces actrices que son mujeres de avanzada edad, tienen 70, algunas tienen 80 años, pero uno la mira y parecieran mujeres de 50, de 40 años, porque tienen cirugías y tienen un montón de cosas que se han hecho, que son vanidad. Porque como sea, con el tiempo, todos nos moriremos. O, si no vemos la muerte, ojalá sea así para muchos, nos iremos en el rapto con el Señor. Y este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria, como ya hemos hablado. Ahora, el apóstol Juan continúa diciendo que todas las cosas de este mundo pasan, todas, no algunas, sino todas, dice. Nada de lo que hay en él permanece. Dice que cielo y tierra pasará, cielo y tierra, o sea, todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, porque la palabra de Dios es eterna. Los servidores, según la Biblia, no desperdiciarían sus energías trabajando, como dice San Juan capítulo 6, 27, por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si nos alimentamos todos los días, comemos porque si no nos alimentamos, obviamente, nuestro cuerpo se debilita. Pero no nos afanamos. Esa no es nuestra meta. No es trabajar para el cuerpo, vivir para el cuerpo, sino el cuerpo responde para que nosotros trabajemos para el reino de Dios. Porque eso es eterno. Otra razón para la impopularidad de servir es que se opone a nuestros derechos. Se nos ha hecho creer que los derechos a tener salud, a tener riqueza y felicidad son inalienables. Es decir, no se nos pueden quitar ni transferir a otros por estar garantizados por ley. Porque en este país, gracias a Dios, donde nosotros vivimos, tenemos leyes que garantizan nuestra seguridad. Tenemos leyes que garantizan nuestra salud y nuestra riqueza y nuestra felicidad. Pero obviamente hay países que no hay ley que garantice todo eso, porque es como los cristianos viven sin ley. No hay ninguna ley que los ampare en otros países de persecución. ¿Qué ley hay que puedan decir que ellos pueden ir a algún lugar y tener un trabajo digno? No hay ninguna ley. Si quieren le dan trabajo y si no, no. Y generalmente se le dan los trabajos más indignos en algunos lugares a los cristianos. Son los que barren las aceras, nada más. Es muy triste la situación de muchos cristianos en algunas partes del mundo donde nosotros no hemos tenido la oportunidad de poder llegar y ver y conocer su cultura, conocer su sistema religioso que gobierna la vida de todas las personas. Pero, remitiéndonos a nuestro país, o por lo menos a los países que viven en libertad religiosas, podemos decir que podemos vivir bajo leyes que garantizan una aparente paz, una aparente seguridad laboral. Y muchas veces se llega a la guerra. Hay muchos países que han entrado en guerra por esos derechos que decimos, derechos a la libertad, a la salud. Pero el cristiano, no obstante, debe aprender la diferencia que hay entre sus derechos como ciudadano de un país y sus derechos en el reino de los cielos, que son totalmente opuestos, y lo iremos viendo. En el reino de los cielos, el cristiano verdadero es un siervo, es un esclavo. Y ahora nos preguntaremos, ¿qué derechos tiene un esclavo? Yo me acuerdo cuando unos años más atrás veía una serie que se llamaba La Esclava, y era muy triste.
También cuando era chica leí un libro que se llamaba La cabaña del tío Tom. Y bueno, ahí se ve la crudeza de la esclavitud. Se ve la crudeza de la esclavitud. No hay derecho alguno. Y se nos mostraba a través de televisión o por medio de esa lectura de ese libro cómo vivían los que han logrado sobrevivir, porque muchos de ellos fueron muertos en esclavitud. Algunos pudieron seguir viviendo y se pudieron escribir libros, se pudieron hacer series, contando que estas personas no tenían derecho alguno. Nosotros nos preguntamos qué derecho tiene un esclavo, ya que en el reino de los cielos el siervo, el cristiano es un siervo, es un esclavo. Nos preguntamos sueldo, relaciones, tiempo libre, autoridad, opciones. Ninguna de ellas. El esclavo no tiene absolutamente ningún derecho. Depende completamente de la benevolencia de su amo. En términos humanos, el amo debe ser un capataz severo, según lo que conocemos nosotros. Y, obviamente, la situación se torna intolerable. Pero en el reino de Dios, el amo es un Dios clemente y misericordioso, que trata a sus siervos con amor. Allí está la diferencia. Nuestro Adonai, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, es un Dios clemente. Él hace siempre lo que es justo y lo que les proporciona el mayor bienestar. Sus siervos lo aman y disfrutan sirviéndole. Por eso nosotros hacemos el servicio que el Señor nos da acá en la tierra con amor. Porque si no hacemos el trabajo con amor es porque no hemos conocido a nuestro Señor. Porque el siervo tiene que conocerlo a su amo. Y al saber que es un Dios clemente y misericordioso, aprendemos a amarlo a nuestro Adonai, a nuestro Señor. Sin embargo, como siervos, reconocen que Él es el Señor y que toda decisión es suya. Que no tienen derechos propios, sino el deber de ser agradable y obedecerle a Él. Y al hacerlo así, están asumiendo el lugar que el Señor Jesús tomó cuando tomó forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y hay un misionero en la China que a todos sus pensamientos los puso en las siguientes líneas que se los voy a leer. Dice así: Él no tuvo derechos, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ningún derecho a una cama blanda y una mesa bien servida. Ningún derecho a un hogar propio, a un lugar donde buscar su propio placer. Ningún derecho a escoger compañeros agradables, congeniables, que le pudieran comprender y simpatizar con él. Ningún derecho a evitar la presencia de lo sucio y del pecado, de recoger sus vestidos y apartarse para andar en sendas más puras. Ningún derecho a ser entendido y apreciado, no, ni siquiera por aquellos sobre los cuales había Él derramado doble porción de su amor. Ningún derecho a no ser abandonado por su Padre, aquel que más significaba para Él. Su único derecho fue soportar silenciosamente la vergüenza, los golpes y los esputos, tomar su lugar como un vil pecador, llevar mis pecados y angustias en la cruz. Él no tuvo derechos, ¿y yo? ¿Un derecho a las comodidades de la vida? No, sino un derecho al amor de Dios. ¿Un derecho a la seguridad física? No, sino un derecho a la seguridad de estar en su voluntad. ¿Un derecho al amor y a la simpatía de los que me rodean? No, sino un derecho a la amistad de aquel que me entiende aún mejor que yo mismo. ¿Un derecho a ser libre entre los hombres? No, sino un derecho a ser dirigido por aquel que me ha dado todo, que me ha guiado como a un niño con sus manos en las de su padre. ¿Un derecho a un hogar y a ser amados? No, no necesariamente,
sino un derecho a morar en el corazón de Cristo. Todo lo que Él toma, yo lo daré. Todo lo que Él da, lo tomaré. Él, mi único derecho. Él, el único derecho frente al cual todos los demás derechos se deshacen en la nada. Tengo pleno derecho a Él, o que Él tenga pleno derecho sobre mí. Qué lindas palabras de este misionero. La sociedad respeta a los poderosos hoy en día, no a los siervos. Es más probable que alguien sea reconocido por lo que tiene y no por lo que es. Y es más probable que alguien sea respetado por sus títulos universitarios que por lo que sabe. Y es mucho más probable que la sociedad reconozca los símbolos de la cultura que usted muchas veces lo exhibe antes que sus actitudes y sus acciones de amor genuino. La sociedad busca poder y honrará al poder, ya sea bueno o ya sea un poder malo. Y tenemos que respetar al poder político, nos guste o no. Los ricos usan su poder económico para sus propios propósitos y para dominar a los demás. Los atletas tienen poder para influir en millones de personas. Y algunos han empleado ese poder para el bien, pero lamentablemente otros no. Las personalidades de los medios de comunicación ejercen una tremenda influencia. Y nuestra cultura les rinde tributo. Todo parece indicar que nuestra sociedad hace honor ¿a quién? ¿Al siervo? No. Hace honor al poder, no al servicio. La mayoría de nosotros somos responsables de alguna manera ante los demás como empleados, servidores, pero los empleados piensan en términos de beneficios para sí mismos antes que en términos de servicio. Por ejemplo, un empleado va a pensar en el sueldo, en las prestaciones sociales, en sus vacaciones, en los beneficios médicos y otros más. Esos son los temas, la materia de discusión, pero no la calidad del servicio que prestamos. No estamos pensando a ver si yo doy un mejor trabajo para que la empresa progrese. Y yo, como dueña de una empresa que he cerrado en el año 2011, ya que tuve un maternal por 24 años y jardín de 5 también, puedo decirle que realmente son muy poquitas las maestras que han luchado junto conmigo para que la institución salga adelante, para que la institución crezca, para que los niños sean bien instruidos. Eran muy pocas, contaditas con los dedos de una mano, aquellas que yo sentía tranquilidad al conversar, que incluso podía estar tranquila que si yo no estaba presente, ellas continuaban mi tarea, igual que yo, que tenían la misma visión mía, el mismo deseo de hacer las cosas bien. Uno podía notar la diferencia. Había maestras que se limitaban a lo personal. Vengo, trabajo, doy lo limitado y nada más. Por lo tanto, ese es el mundo que nos toca vivir. Y hay un movimiento que ha surgido hace bastantes años, que es el movimiento feminista, que lamentablemente es contrario al servicio que muestra la Biblia. El movimiento ha ido más allá de la promoción de la igualdad, que es por lo cual lucharon unas cuantas mujeres. Fue mucho más allá de la igualdad y de la dignidad personal de la mujer. Hoy, lamentablemente, en el presente, el campo de batalla es el papel que las mujeres juegan en el hogar, la iglesia y el trabajo. Y cuando la enseñanza bíblica es contraria a sus objetivos, los feministas se apresuran a rechazar las escrituras. Los anticuados papeles de esa mamá y ama de casa ya lamentablemente son funciones de servidumbre y por lo tanto es algo impopular. Entonces, las feministas, los feministas se han hecho sentir todo ese sistema que no es bíblico, está imperante también en las iglesias. Los servidores constituyen ya
una especie en peligro de extinción. ¿Vieron cuando hablamos de la extinción de ciertos animales? De ciertas especies que ya están en extinción. Se habló en un tiempo de los pingüinos, en otros tiempos de algunas tortugas, animalitos que van en extinción, de los elefantes, algunos tipos de osos. Bueno, ahora los servidores constituyen una especie en peligro de extinción, pero el peligro no es tan moderno como algunos piensan. Tan pronto como Dios puso en orden en el universo, Satanás se rebeló y en su orgullo declaró lo siguiente: seré semejante al Altísimo. Y ya Adán y Eva se rebelaron cuando desobedecieron la orden de Dios y comieron el fruto prohibido. Satanás había dicho: el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Nimrod se rebeló contra Dios. Busquen en Génesis capítulo 3, versículo 5, también en Génesis capítulo 10, versículo 10, ¿quién es Nimrod? Él se rebeló contra Dios y construyó la ciudad de Babilonia para hacerse famoso. Allí estuvo él, ¿recuerdan la torre de Babel? Bueno, allí estuvo Nimrod, queriendo ser famoso, construyendo la ciudad más famosa y poder llegar hasta el cielo. Y la historia es el largo recuento de los intentos del hombre por poner de lado su papel de siervo y por erigir sus propias orgullosas empresas. El resultado ha sido contiendas, revoluciones y guerra. Servir es un arte, hermano. ¿Tú habrás pensado que pintar nada más es un arte? Yo admiro a los que pintan cuadros maravillosos. Me encantan los cuadros pintados con óleo. Son hermosos. Y también es un arte tejer, pero no es solamente eso. Servir es un arte que puede ser más hermoso que un hogar donde las funciones de cada quien estén definidas y ejercitadas y la armonía sea una realidad en la familia. Cuán atractiva sería una iglesia donde los líderes y los seguidores desempeñaran las funciones que le corresponden a cada uno en el lugar que Dios nos ha puesto. Porque no tenemos que estar peleándonos todos por querer hacer lo mismo, sino por eso Dios pone a cada uno con un don, con un talento, en un servicio diferente al otro, para que cada uno pueda hacer y completar la obra en la iglesia. Pero si todos queremos hacer lo mismo, obviamente vamos a estar amontonados. Los creyentes, teniendo paz entre sí, adorando juntos, qué lindo sería una iglesia así, teniendo ordenado todos y aprendiendo juntos acerca de las cosas de Dios. Los líderes desempeñando su función de conductores del rebaño, ya sea el pastorado, los diáconos, los ancianos, bajo la dirección de Dios, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, guiando, alimentando al rebaño del Señor, porque para eso son las iglesias, para que el rebaño sea alimentado, sea guiado. No es para que vengan y sigan desorientadas las ovejas, porque si vienen a la iglesia y siguen desorientadas, entonces no hay guía, no hay líder, no hay pastor, no hay anciano, no hay diácono, no hay evangelista, no hay nada. Es mejor salir huyendo de una iglesia así. Pero bendita la nación en la que sus gobernantes sabios insisten en la ley y en el orden y conducen a la nación a la prosperidad y a la paz. Sin la debida relación entre gobernantes y gobernados, o sea, los servidores, no puede haber armonía. Y si todo hombre hace lo que a sí mismo le parece, desde su punto de vista, al final solo habrá anarquía, como en los días de Jueces, que dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía, allí en Jueces capítulo 21, 25, si quieres leer. Pero cuando se pone en práctica el orden diseñado por Dios, hay armonía. Servir es el factor clave en el reino de Dios. Y esto por eso lo vamos a ir estudiando de a poquito. Este tema lo he dado en el año 2005 en una iglesia, en varias reuniones, y es una alegría para mí poder volver a darlo, porque es un arte que, como dije, se está perdiendo. Y si nosotros no lo tenemos bien en cuenta, vamos a desviar el camino, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios, porque recordemos que el reino de este mundo es contrario al reino celestial.
Nosotros acá en la tierra trabajamos y buscamos ser personas de autoridad, pero en el reino de Dios somos siervos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, si queremos ser otra cosa, vamos por camino errado, no hemos estudiado lo que su palabra enseña. Y con la ayuda de nuestro Dios, vamos a seguir estudiando este tema tan apasionante. Porque ¿por qué las naciones entran en guerra? ¿Por qué hay tanto conflicto entre naciones? Porque no se entiende el término de servicio. ¿Por qué hay pleitos en los hogares? ¿Por qué hay pleito en el gobierno? ¿Por qué hay pleito en las iglesias y en todos los lugares? ¿Por qué hay pleito? Porque no se entiende el término de servicio. No se entiende. Cada uno quiere pisar al prójimo, quiere estar por encima del prójimo. Porque creemos que somos menos. Porque sentimos que hacer algunas tareas son indignas. Y lo vemos a nuestro semejante y sentimos envidia. Y queremos ser más que ellos. O si no estamos igual, queremos ser más que ellos. Porque no tenemos la mentalidad de reino. Y mientras no tengamos la mentalidad de reinos, hermanos, no nos va a ir bien acá en la tierra. Porque el Señor dice que el que se humilla será enaltecido. Y eso lo vamos a ir viendo a posterior. Vamos a ir analizando de a poquito lo que significa ser siervo. Porque si acá en la tierra decimos que nos estamos preparando para la eternidad, ¿para qué estamos acá en la tierra? Emblanqueciendo las vestiduras, que no tengan mancha ni arruga, para poder ser dignos de ir al reino celestial, al cielo. Pero si no aprendemos a tener los conceptos de lo que es un siervo de Dios acá en la tierra, de hecho que no iremos al cielo. De hecho, el que tiene pensamiento de amo, de estar subyugando siempre al prójimo, esa persona está enaltecida. Nosotros siempre tenemos que tener un espíritu de siervo, sea el don que Dios nos haya dado, sea de profeta, sea de evangelista, sea de pastor, sea de ministro, o el nombre que tú le quieras poner, diáconos, ancianos, como tú lo quieras llamar, maestro, tengas el don de sanidad, el don de milagro, el don de fe, tantas cosas maravillosas, regalos que Dios nos da. Por eso son regalos. No es que nosotros mismos lo hemos creado, tenemos ese poder, tenemos esa autoridad de hacer las cosas. No, eso el Señor nos ha dado en su gran misericordia, a nosotros sus siervos, inútiles, pero que si nosotros nos dejamos en las manos de nuestro Dios, Él nos hace vasijas de honra, donde Él puede derramar de su Santo Espíritu. Y es por ese derramamiento que nosotros podemos actuar acá en la tierra, favoreciéndonos los unos a los otros. No porque seamos más que el prójimo, no porque seamos más que nuestro hermano, sino porque en su misericordia Dios nos otorga dones. A cada uno nos hace un regalo para que nos ayudemos, para que nos lavemos los pies. La última enseñanza que el Señor dejó antes de irse de este mundo fue que nos ayudáramos, que nos sirviéramos los unos a los otros. Porque así es el reino de Dios. ¿Cómo vamos a extender el reino? ¿Como llanero solitario? Jamás. Ese pensamiento tiene que ser erradicado. Nosotros vivimos en un reino espiritual de servidumbre. Y eso lo vamos a estudiar. Dios nos ayude a que podamos ir viendo con la palabra de nuestro Señor qué significa ser un siervo ante los ojos de nuestro Dios. Padre, que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Oramos, Padre del cielo, para que tú seas ministrando el corazón y la mente de las personas, Señor, ayudándonos a entender que tu reino es completamente opuesto al reino imperante de este mundo, que está gobernando por la potestad de las tinieblas por Satanás. Padre Celestial, ayúdanos a poder amar tu palabra y a poder obedecerla, a ponerla en práctica, Señor, para que seas tú glorificándote en estos vasos inútiles, Señor, pero que por tu gran misericordia, Señor, y por tu gran bondad, tú has decidido poder hacer vasos de honra que glorifiquen tu nombre para que podamos extender tu reino en esta tierra, porque tú ya vienes muy pronto a llevar tu iglesia, Señor. Que podamos estar preparando nuestras vestiduras limpias, sin manchas, sin arruga y sin contaminación, para que tú seas glorificado, para que tu reino se extienda y para que seamos dignos de podernos ir en ese arrebatamiento que muy pronto vendrá a la tierra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.